Muy buenas tardes, mi nombre es Samuel Sajaut Caicedo. Hoy quiero compartir esta videocolumna con ustedes sobre cómo se evidencia el neoliberalismo en América Latina al día de hoy. La transformación neoliberal ocurrida en el último cuarto de siglo en América Latina produjo mutaciones importantes en las modalidades de desarrollo capitalista en los países de la región. En particular, existe un grupo de países como Colombia, México y Perú que, aunque con distintos grados de avance y disímiles cursos sociohistóricos, se distinguen por el avance ininterrumpido de un programa de reformas neoliberales. El 28 de abril del 2011, los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú forjaron una poderosa alianza continental para proyectar competitivamente sus economías en los mercados internacionales y así convertirlas en el destino privilegiado de la inversión extranjera en América Latina. Sin embargo, tras este llamativo acuerdo económico, se erige una articulación cuyos fundamentos exceden con creces la posición geográfica que ocupa estos países en el continente. En efecto, la denominada Alianza por el Pacífico convocó a los gobiernos que han impulsado sostenida e ininterrumpidamente reformas neoliberales en su modelo de desarrollo nacional y orientado a la acción estatal a fórmulas subsidiarias. Y si bien los orígenes históricos, los contextos sociales y la cultura política nacional de cada uno de estos países registra diferencias significativas, es posible advertir que entre estos existe una confluencia respecto de sus políticas económicas y su forma de concebir el Estado. En América Latina, el neoliberalismo ganó prominencia en la década de 1980. En un contexto de crisis de la deuda y presiones internacionales para adoptar reformas económicas, Chile, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, fue uno de los primeros países en adoptar estas políticas de manera radical, con el apoyo de los llamados Chicago Boys, economistas formados en la Universidad de Chicago bajo la tutela de Milton Friedman. Otros países siguieron caminos similares. Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem en los años 90, se implementó reformas neoliberales que incluyeron privatización de empresas estatales, desregulación del mercado laboral y apertura comercial. Brasil, bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, también adoptó políticas neoliberales, enfocándose en la estabilización económica a través de la reducción de la inflación y la liberación del comercio. México, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, profundizó su integración en la economía global, promoviendo la liberación comercial y la inversión extranjera directa. Las reformas neoliberales implementadas por estos países incluyeron liberalización del comercio, o sea, reducción de aranceles y barreras comerciales, facilitando la entrada de productos extranjeros y promoviendo la competencia. Privatización de empresas estatales, o sea, la venta de empresas públicas en sectores clave como telecomunicaciones, energía, transporte y sector privado. Desregulación de mercados financieros. Esto conllevó a eliminación de controles gubernamentales sobre los mercados financieros para permitir un flujo más libre de capitales. Reducción del gasto público. Esto conllevó a recortes en el gasto social y subsidios con el objetivo de reducir el déficit fiscal y fomentar una disciplina fiscal. Esto trajo impactos económicos y sociales. Los resultados económicos del neoliberalismo en América Latina han sido mixtos. Hubo un crecimiento económico,
Algunos países experimentaron periodos de crecimiento económico y estabilidad macroeconómica. Por ejemplo, Chile ha sido aclamado por su crecimiento sostenido y su control de la inflación. También hubo crisis financiera. Las crisis financieras recurrentes, como crisis de la deuda de México en 1994 y la crisis económica en Argentina en el 2001, revelaron las vulnerables inherentes a estas políticas. La liberación financiera sin un marco regulador adecuado expuso a las economías a fluctuaciones y especulaciones del mercado global. Socialmente, el neoliberalismo ha tenido consecuencias significativas: desigualdad y pobreza. La liberación del mercado laboral y la reducción del gasto social llevaron a un aumento en la precarización del empleo y una disminución en la calidad de los servicios públicos, como la salud y la educación. La pobreza, en lugar de disminuir, se mantuvo alta en muchos países y las disparidades entre ricos y pobres se ampliaron. Servicios públicos. La privatización de servicios esenciales a menudo resultó en un acceso desigual, con sectores vulnerables de la población quedando excluidos o recibiendo servicios de menor calidad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015, establece objetivos ambiciosos para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Las políticas neoliberales, con su enfoque en la liberación económica y la reducción del gasto público, a menudo entran en conflicto con estos objetivos. El neoliberalismo es una ideología económica que defiende la eficiencia del libre mercado como la mejor manera de promover el crecimiento y la prosperidad. Sus principios fundamentales son la privatización, indiscutiblemente, transferencia de empresas y servicios públicos al sector privado, con el argumento de que la competencia mejorará la eficiencia y reducirá los costos. La desregulación, eliminación de las regulaciones gubernamentales en los mercados para fomentar la libre competencia. Liberalización del comercio, o sea, reducción de aranceles y barreras comerciales para permitir un flujo más libre de bienes y servicios a través de las fronteras. Reducción del gasto público, disminución del gasto gubernamental en servicios sociales y subsidios para reducir el déficit fiscal y la intervención estatal en la economía. A comienzos de los 90, varios gobiernos electos democráticamente inician reformas estructurales con el propósito de transformar sustantivamente la política nacional popular y la orientación desarrollista de la economía, pero también para desarticular a las fuerzas sociales gestadas en ese periodo. Esas fuerzas fueron consideradas como las principales responsables, según los promotores del neoliberalismo, de la crisis política y social que provocó prolongadas dictaduras militares en buena parte de la región. No obstante, a fines de la última década del siglo pasado, el grado de apertura alcanzado por las economías nacionales las tornó demasiado vulnerables al libre tránsito de capitales especulativos y a los vaivenes económicos de los países del sudeste asiático, desatando nuevas crisis y una oleada de protestas que gatilló la salida de varios presidentes. Ante ese escenario de inestabilidad, los gobiernos que asumen el poder a comienzos del siglo XXI van a profundizar o revertir la orientación neoliberal que una década antes imprimieron sus antecesores al estilo de desarrollo nacional. El análisis de estos elementos permite comprender la formación de una nueva división social
del trabajo que configura inéditas fracciones empresariales, franjas medias y obreras asalariadas que coexisten conflictivamente con las fuerzas sociales del periodo anterior. En definitiva, lo que sugieren estos actores es retomar una agenda de investigación que distinga variantes nacionales ajustadas sociohistóricamente a esta modalidad de análisis general, así como también recuperar la escala regional como objeto de conocimiento. En definitiva, llena de avances y retrocesos, protestas sociales, inestabilidad política y hasta represiones propias de los regímenes dictatoriales, la heterogénea marcha del giro neoliberal en América Latina durante la década de los 90 pone de manifiesto las dificultades que tiene la constitución de una nueva alianza dominante que reoriente la acción estatal. En consecuencia, la ejecución del programa neoliberal en los países latinoamericanos dependerá de la capacidad que detecten las fuerzas favorables a dicho giro, o bien de la resistencia ejercida por aquellas de orientación nacional popular para imprimirle un cierto carácter social al Estado. El resultado de esta orientación o de este conflicto será la consolidación de una determinada alianza social y un estilo de desarrollo específico. Por último, los nuevos gobiernos buscan promover las transformaciones a través de un mercado integrado por el sector público y el privado. Se sostiene que los gobiernos orientados al mercado presentan ventajas en relación a los gobiernos burocráticos, evitan que sus decisiones respondan a móviles políticos y que los proyectos sean impulsados por sus votantes en lugar de sus consumidores. Muchas gracias.